La provincia de Margarita era otra, Cumaná era otra. Es decir, ¿qué hace el rey en 1777? Junta todas esas provincias y crea la Capitanía General de Venezuela. Y esa es la unidad política que le da origen a la República de Venezuela al conquistarse la independencia. Pero 1777, eso quiere decir que en los últimos 40 años de vida colonial es que se funda la Capitanía General. ¿Y cuántas universidades había? Una primero, la Real y Pontificia de Caracas, porque la de los Andes es muy posterior. Si quieren ampliar en relación a esto, busquen el libro de Humberto Cuenca, La Universidad Colonial, y el libro de Ildefonso Leal, Historia de la UCB. Si quieren ahondar un poco más sobre esto. La universidad en la América hispana colonizada, ¿cómo era? Era una universidad controlada por la Iglesia, de ahí lo pontificio. Recuerden que España era el país líder, España y Portugal fueron los países líderes de la contrarreforma en Europa, la reforma protestante que prende en Alemania, Lutero, Calvino, el anglicanismo inglés, rompen con el dominio del papado, y España y Portugal, por otro lado, son los defensores del poder de la Iglesia en Europa. Entonces, las universidades tienen un control, en Hispanoamérica tienen un control irrestricto del orden colonial, que se fundamentaba, entre otras cosas, en el poder de la Iglesia. ¿Ok? ¿Cómo era esa universidad? Teologal, mucha teología, abogados. No tengo nada contra los abogados, me río. Teologal, escuelas de derecho, facultades de derecho y formación de sacerdotes. Esencialmente, esa era la universidad. Luego, más tarde, se introdujeron los estudios de medicina, estudios de filosofía, pero todos desde una perspectiva escolástica. ¿Ok? Mucho de memorización, mucho de recitado de las virtudes teologales. Ok, fe, esperanza y caridad. Jorge sabe mucho de eso porque es practicante. La Universidad de Venezuela en el siglo XVIII es una universidad que reproduce de alguna manera, se relaciona de alguna manera con una sociedad precapitalista, una sociedad feudal, en donde lo que privaba era la esclavitud de los negros en las plantaciones y en la explotación del trabajo encomendado de los aborígenes, en una sociedad en donde para poder ingresar a la universidad había que demostrar pureza de sangre. ¿Okay? Bueno, aquí el único que puede presumir de pureza de sangre es Colorado. Porque, bueno, véanse, yo quisiera que hiciéramos el ejercicio y nos mirara. Ay, por allá Lilian Ocando. ¿Y yo? Ay, papá. ¿Ok? Y bueno, mira, ese mestizaje es la mayoría de la población. Eso también tiene una explicación, compañero. ¿Quiénes vinieron en la conquista? La corona prohibió que vinieran mujeres en los barcos. Prohibido. Porque, fíjense ustedes qué pasaba. A Venezuela nadie quería venir. Todo el mundo quería ir a México, a Perú, oye, o al Río de la Plata. ¿Y por qué el Río de la Plata? Bueno, mira, aquí está templado, en fin. Aquí no quería venir nadie. Por dos razones. La primera, la terrible resistencia que opusieron a los conquistadores españoles la población aborigen venezolana.
Mientras en México se asentó la colonia rapidito, aquí, para poder colonizar todo el territorio, tuvo que pasar siglo y medio después de la llegada de Colón. Es decir, la conquista en Venezuela duró mucho y fue muy difícil, porque además la población aborigen, yo le agradezco que apaguen los teléfonos, por favor. La cultura aborigen estaba dispersa en un territorio muy amplio, en un territorio muchísimo, muy extenso, y bueno, eso hacía todavía más difícil la... Pero lo otro era que el oro, la plata y las piedras preciosas que ellos tanto buscaban, aquí en Venezuela no había. Lo que consiguieron fueron los australes de perlas en Cubagua, y así se conformaron grandes propiedades territoriales. Ahora bien, ¿quiénes son los que van a recibir las tierras? Bueno, los conquistadores y sus descendientes. Los descendientes de los conquistadores eran los llamados blancos criollos, que eran una pequeña parte de la población. Ahora bien, eran puros de sangre. Bueno, si no venían mujeres en los barcos, ¿qué hicieron? Al llegar aquí lo primero que hicieron fue mezclar. Ahora imagínense ustedes, aquellos tipos que no le veían ni los tobillos a sus mujeres, es la misma sociedad atrasada que pobre, en donde se origina el desarrollo del movimiento independiente. En los 3 siglos de sociedad colonial hubo múltiples insurrecciones antes de la independencia que no nos vamos a detener a analizar. Insurrecciones de todo tipo y de todo signo de clase. Hasta que, bueno, se genera el movimiento de independencia. ¿Y por qué dice el himno, se quita el ejemplo que Caracas dio? Bueno, porque Caracas y el Cabildo de Caracas fue el primero en romper con la dominación política de la colonia. Claro, después hubo que pasar del 10 al 24, 13 años de guerra terrible para poder conquistar la independencia. Donde la guerra costó más, donde fue más difícil, fue precisamente en Venezuela.